Muy buenos días. Am, en este momento no tienen la posibilidad de utilizar el micrófono, pero pueden contactarme o pueden confirmarme en la sección del chat si me escuchan. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Am, Voy a compartir con ustedes, permítanme si me permite la plataforma así. Muy bien. Vamos a iniciar la sesión como siempre la hemos iniciado, hablando sobre el cronograma de actividades. Luego voy a hablar sobre las actividades como tal de la semana que van a iniciar el 26 de noviembre y de las actividades como tal. Después de esto voy a dar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Voy a intentar cubrir algunas preguntas que me han hecho por correo para esta sesión, entonces voy a intentar de hablar sobre ellas y esa sería la estructura que tenemos para la sesión del día de hoy. Sí, lo que tengo estimado que la sesión duraría sería alrededor de 30 minutos. Esto depende de las preguntas que ustedes tengan al final de la sesión. Bien, entonces, en plataforma deben estar viendo el cronograma de actividades. En este momento ustedes deben estar trabajando en las actividades de Learning Activity 2 o correspondiente a la semana 3, que va hasta el 25 de noviembre. Nuevamente, estas fechas son informativas. No quiere decir que se están exigiendo que se cumplan las actividades para estas fechas. Lo que sí se está solicitando es que revisen el cronograma de actividades y que ustedes tengan en cuenta el periodo de mejoramiento. El periodo de mejoramiento irá del 12 de diciembre hasta el 16 de diciembre y es el 16 de diciembre donde se cerrarán todas las actividades. Quiere decir que todas las actividades están abiertas. ¿Okay? Ustedes pueden desarrollar en este momento las actividades de la semana número 2, por ejemplo. Incluso estando sobre la semana 3. Esas actividades fueron o son Sports and Animals, Interactive Activity at the Park y actividad o evidencia Personal Likes. Eso corresponde a la Learning Activity 2. A partir del 26 de noviembre, ustedes deberán empezar a trabajar las actividades de Learning Activity 3. Estas son en material multimedia My Family, el foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Bien, entonces, vamos a hablar sobre estas actividades. Corresponden a la Activity 3. Estamos en la Activity 3, vemos el material, vamos a estudiar el material multimedia. My Family, este es un material multimedia. Van a dar clic del mismo, van a desarrollarlo. En la parte inicial de la actividad se van a dar cuenta que estamos revisando o estudiando en esta unidad. Aquí tenemos todos los temas, hablando sobre sus familias, hablar sobre lazos legales, ¿no? Diferentes tipos de relaciones, tenemos consanguinidad, tenemos lazos legales, lazos religiosos, diferentes temas, diferentes tipos de relaciones en cuanto a la familia. Entonces aquí esto es lo que tienen que ir estudiando. Van a estudiar todo esto. Muy bien. Cuando termine van a desarrollar todas las actividades y luego vamos a volver, si me permite esto. Ok. Vamos a volver a la actividad 3 y vamos a desarrollar las evidencias. Nuevamente todas las evidencias están en el link Evidences. Vamos a dar clic en la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver las instrucciones del foro. Foro Family Members, descargamos el foro y leemos las instrucciones e ingresamos al foro a desarrollar la actividad. ¿Qué les puedo decir? Y ojo, pues, no me escriban después preguntándome, profe, es que no puedo ingresar al foro. En la parte inferior está el botón Ver foro,
pero depende mucho de la configuración que ustedes tengan con su explorador de internet, en donde si ustedes dan clic en este botón, a veces no les ejecuta ninguna acción, no les ingresa al foro. Entonces ustedes tienen que ingresar al foro a través del link foros. Antes de ingresar a contenidos del curso, en el menú de herramientas del curso, ustedes van a ver el link foros. Ingresan al foro por ese link. ¿Ok? Si este botón no les está funcionando. La siguiente actividad es una actividad interactiva. Perdón, es Family Likes and Dislikes. Aquí están las instrucciones. Descarguen las instrucciones, desarrollen la actividad y vienen a este botón a enviar la actividad. Y la siguiente actividad es una actividad interactiva que se desarrolla por el botón Ver Score. El desarrollo de estas actividades se ha visto desde la primera sesión del curso. Les recomiendo entonces revisar la sesión de la primera semana, donde se revisa cómo enviar evidencias y demás, si no tienen esa información. Y les recuerdo nuevamente que todas las actividades interactivas deben arrojarle una calificación, así que desarrollen sus actividades interactivas hasta el final de la misma, y cuando ya puedan cerrar la actividad interactiva, ingresen a sus calificaciones a revisar que haya quedado registrada la calificación de la actividad interactiva. ¿Ok? Esto es lo que tienen que revisar. Y tienen que descargar las instrucciones de lo que se ve. ¿Ok? Aquí, en este link, evidencias, aquí tenemos las actividades. Descarguen las actividades y desarrollen las actividades a partir de ese elemento. Ahora vamos a hablar entonces sobre, permítanme, paro de compartir. Vamos a hablar de las actividades como tal. Si compartimos, tenemos la actividad foro. Muy bien. La actividad foro, miembros de la familia o family members. Este foro creo que en este momento no está visible para ustedes. Apenas inicie la semana, es decir, el 26 de noviembre, ustedes van a poder ver el foro disponible en la plataforma. Sorry. Ok. Sorry. Muy bien. En la actividad for Family Members, evalúa el vocabulario referido a los familiares, es decir, papá, mamá, hijo, hija, suegra, nuera, ahijado, padrino, padrina, en fin, vocabulario referido a los familiares. El uso del verbo to be. Pronombres personales respectivos. La estructura likes and dislikes, ¿ok? En su oración afirmativa o negativa, o si ustedes ya se sienten más hábiles con la estructura, pueden también utilizar oraciones interrogativas dependiendo de lo que estén diciendo en la oración. Y para esa oración interrogativa tendrán que utilizar el verbo do, el verbo auxiliar do. Entonces, el foro, ojo pues, ojo pues, ojo pues. El foro se hace en dos partes. La primera parte del foro, usted va a presentar a su familia. En el foro hay un ejemplo de las oraciones que se están solicitando, de lo que se espera de ustedes en esas oraciones. Y también lo vamos a ver en estas instrucciones. Pero usted en la primera parte, que quiero que quede claro que la primera parte de la actividad es usted presentándose. La segunda parte de la actividad es usted haciéndole preguntas, ¿ok? A sus compañeros. Entonces usted va a escoger a un compañero, va a leer lo que dice el compañero y va a hacerle una pregunta a ese comentario que ese compañero hace en el foro. Si usted hace la primera parte y no hace la segunda parte, no aprueba la evidencia. Tiene que hacer la evidencia en las dos partes. Bien, entonces tenemos la primera parte. Usted va a presentar a su familiar. Va a ser una presentación bastante básica de lo que de los miembros de su familia. Y en la segunda parte, como decía, ya va a ser unas preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una oración, un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí unas oraciones que nos pueden guiar. My family is composed by Susana, she's my mother. Roberto, he's my brother. Y este es un ejemplo básico.
¿ok? No necesitamos oraciones extendidas. Por ejemplo, aquí tenemos un punto y coma, ¿ok? Porque tenemos dos cláusulas en una misma oración. Entonces, Susana, coma, she is my mother, punto y coma. Roberto, coma, he is my brother, punto y coma. ¿Ok? Esta es una oración sencilla, concisa y directa al grano. Eso es lo que se requiere de ustedes en este nivel. En la segunda parte, entonces, usted va a hacer preguntas a sus compañeros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Do you have a big or small family? Es una oración que cumple con la estructura interrogativa. Bien. Do you have a big or small family? Signo de interrogación. ¿Qué pasa? Estas oraciones que estoy leyendo en este momento son ejemplos. No me copien ni me peguen los mismos ejemplos para el foro. Okay, he tenido aprendices que me escriben exactamente lo mismo. Susana, she's my mother, Robert is my brother. Y luego me escriben, do you have a big or small family? Esto ya se provee para ustedes en las oraciones de las instrucciones. Ustedes tienen que hacer sus propias oraciones. Bien, sus propias oraciones. Primera parte, me presento. Segunda parte, hago preguntas a algún aprendiz. No tiene que escoger a 3 y 4 aprendices. Uno solo, basta. Bien, un solo aprendiz al que usted le puede hacer preguntas. Entonces, la primera parte usted hace su participación en el foro y la segunda parte usted va directamente a la participación de algún aprendiz y hace comentario a esa participación. Si usted es la primera persona en participar en el foro, usted puede hacer su participación, su pregunta con la participación de la instructora. Ya yo tengo una participación en el foro, entonces usted puede hacer su participación con respuesta a este. Nuevamente, el foro está en este momento desactivado, lo van a ver habilitado apenas inicie la semana. Revisen el cronograma de actividades que acabamos de ver en el curso. Bien, esta es la actividad Foro Family Members. Voy a dar compartir a la siguiente actividad, que es Family Likes and Dislikes. ¿Sí? Ok. Esas son las instrucciones de Family Likes and Dislikes. En esta ustedes van a utilizar el vocabulario referido a la ropa, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, usando también el verbo to be, el uso de adjetivos físicos y las descripciones físicas. Si ustedes revisan aquí, las instrucciones nos indican, usted va a describir a 4 familiares y va a describirlos respecto a el tipo de familiar que es, el nombre, su origen, su ocupación, sus gustos o los que no les gusten. Aquí ya tiene usted dispuesto, bien, en este cuadrito azul, la expresión con la que usted va a empezar sus oraciones en cada una de ellas. Aquí ya les está proveyendo un pronombre personal, un verbo to be referido a ese pronombre personal y un posesivo que se refiere a que es su familiar, es mi familiar, ¿ok? Ok. En la ocupación tenemos el uso del artículo A1. ¿Ok? Y en los disgustos, las cosas que no les gusta, tenemos el uso del verbo auxiliar does y el negativo not. Esto es una contracción. Doesn't, ¿ok? Does not, doesn't. Es una forma abreviada de utilizar las dos palabras. Usted lo que tiene que revisar muy bien cuando usted haga sus oraciones es el uso del pronombre personal. Entonces aquí hay unos ejemplos. She is my mother, punto. Her name is Rosa, punto. She is from Tunja, punto. She is a housewife, punto. She likes dogs and movies, punto. She doesn't like music or basketball. Y luego hay otra oración con otro pronombre personal. Aquí tenemos el pronombre personal she y her. Aquí tenemos el pronombre personal he y el pronombre personal his. He is my father. His name is Luis. He is from Bogota. He is an accountant. He likes hamburgers and baseball. He doesn't like vegetables or fish.
Entonces, ¿qué pasa en la mayoría de las oraciones que muestran en esta evidencia? Es que copian las oraciones exactamente igual a lo que están en los ejemplos y no revisan los pronombres personales. Me hablan, por ejemplo, de father y luego me ponen her o her or she en la misma oración. Entonces no sé de quién me están hablando. ¿Me están hablando de papá o me están hablando de alguien más? ¿Mm? Entonces tienen que revisar los pronombres personales en cada una de sus cláusulas. Si se están dando cuenta que hay un punto después de de que se termine la oración completa, entonces cada oración tiene que tener un pronombre personal o un sujeto, alguien que realice la acción. ¿Ok? Si se están hablando de una tercera persona, tienen que utilizar el auxiliar does o doesn't o does not o doesn't para las oraciones negativas. Si utilizan oraciones afirmativas, ya no necesitan el verbo auxiliar does not. Utilizan ya el verbo como tal directamente, como está aquí, y lo conjugan con la S para la tercera persona. Voy a repetir esto nuevamente. Si usted está haciendo una oración afirmativa, usted va a hacer su oración y el verbo directamente va a ir conjugado con una S para la tercera persona. La tercera persona es he. La tercera persona es she. La tercera persona también es it. He, she, it. Esa es la tercera persona. Si usted va a hacer una oración negativa, usted va a utilizar el verbo auxiliar does not o doesn't. Cuando usted utiliza el verbo auxiliar does not o doesn't, ya el verbo principal no tiene la S. Estamos hablando del tiempo presente y presente simple, como le decimos. Si se dan cuenta, aquí tenemos el verbo auxiliar doesn't o does not, y el verbo que le sigue o el verbo correspondiente a la oración ya no tiene la S para la tercera persona, porque ya tenemos el verbo auxiliar. La única persona, el único pronombre personal que tiene el verbo doesn't o does not es la tercera persona. Por lo tanto, esto indica en la oración que esa oración se refiere o es perteneciente a la tercera persona. Ya el verbo no tendría que estar conjugado para la tercera persona porque ya el verbo auxiliar tomó esa posición. Entonces usted va a hacer 4 personas, no es necesario más, no es necesario más. 4 personas de escribir esas oraciones para 4 personas, ponerle mucha atención al uso del pronombre personal y enviar su evidencia. Esto es lo que usted va a hacer en la evidencia Family Likes and Dislikes. Entonces voy a parar de compartir aquí. Voy a compartir nuevamente el cronograma y voy a dejarlo en pantalla para recibir sus preguntas. Y aquí les voy a permitir utilizar su micrófono. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas en este momento, mientras yo reviso las preguntas que han surgido en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí. Mira, mi pregunta es, pues no, un poco más. Se fue el volumen de tu micrófono. No te puedo escuchar. ¿Ahora? Sí, ahora sí te ¿Sí? escucho. Vale. Vale, mi pregunta era con referente a, más bien, yo sé que la profesora pues tiene unos tiempos en los cuales pues ejecuta o revisa las evidencias que nosotros enviamos. Entonces yo te quería preguntar, o sea, ¿en qué momentos, pues si algo normalmente estás o cada cuánto estás revisando las evidencias que enviamos? Como para tener una idea de más o menos en qué momento volver a revisar y
volver a, en caso de que haya quedado mal, pues volvértelo a enviar. Entiendo tu pregunta. Entonces, lo que voy a hacer al respecto es, cuando se actualicen las calificaciones, les voy a enviar un anuncio para que revisen sus calificaciones. Las actividades se están calificando constantemente. El periodo general o promedio que se está calificando las actividades es entre 48 y 72 horas en días hábiles. Si envían evidencias en fines de semana, no esperen calificaciones en fines de semana. Sin embargo, con el tema de el paso del huracán Iota, o Iota, como quieran decir, las comunicaciones se han ralentizado, entonces eso se puede extender un poco más. Sin embargo, estoy intentando que todas las actividades queden calificadas. ¿Cuándo enviaste tu última tu actividad? Profe, pues digamos que es preocupante la verdad lo que usted ha mencionado de lo que ha pasado allá en Isla San Andrés, ¿no? Sí. Y pues, no, yo solamente lo decía era porque tenía pues esa pregunta de saber más o menos en qué momento la profe más o menos calificaba. Y Entonces, pues, cuéntame. qué pena. Y ya que tocaste el tema de las notas, pues en que, o sea, eso en dónde lo vamos a mirar o cómo lo vamos a ver en caso de que, para tener como un promedio, ¿no? O sea, saber más o menos cómo le ha ido a uno. O simplemente nosotros nos damos cuenta, porque por ejemplo la nota interactiva no vemos como tal una calificación o no sé. No sé cómo sería, no sé cómo funciona. Ok, muy bien. Las actividades interactivas deben quedarles con una calificación. Si no ven una calificación, vuelvan a desarrollar la actividad hasta finalizar la actividad. Si no ven la calificación con la actividad, desarrollando la actividad hasta finalizarla, utilicen otro explorador. ¿Ok? Esto puede ocurrir por varias razones. Es difícil poder establecer una de ellas porque todos tienen un computador diferente y configuraciones diferentes. Entonces, si ustedes no ven su calificación reflejada en la actividad interactiva, desarrollen la actividad con otro explorador. Si esto no funciona, toman un pantallazo y me envían un correo y yo reviso, porque en muchas ocasiones puede ser que a mí sí me aparezca la actividad, la calificación de la actividad y a ustedes no. Entonces, ese es el proceso, ese es el procedimiento que tienen que realizar con las actividades interactivas. Ustedes tienen que revisar sus actividades, sus calificaciones y desarrollarlas hasta el finalizar de la misma. Y si no les aparece la calificación en el link Mis calificaciones, entonces ustedes tienen que realizarla con otro explorador. Si esto no les sirve, no les funciona, tomen un pantallazo y me lo envían al correo para yo revisar qué es lo que pasa. Listo, bro. En cuanto a las otras actividades, como te decía, de lunes a viernes, en días hábiles, ¿ok? Entre 48 y 72 horas después de haber enviado la actividad. Eh, yo aspiro a poder tener todas las actividades calificadas. Como te decía, en este momento puede que, y además la plataforma está trabajando un poquito lento, entonces puede que en este momento se estén dando dificultades con la actualización de las calificaciones, pero estoy tratando de que todas queden calificadas. Si ustedes ven que han pasado ya 3 o 4 días dentro de la semana y ustedes me dicen no tengo calificación, me envían un pantallazo de lo que pasa y yo reviso. Porque en otras ocasiones se puede dar que yo ya he calificado la actividad, pero que no se refleja, no sé por qué se da esto en territorio, pero puede darse que no se refleje al aprendiz. Entonces me toca volver a hacer una actualización de calificaciones para que ustedes puedan ver la calificación. Vale, bro. En muchas ocasiones se puede dar esto, pero quiero que no se dé, o sea, estoy tratando de que esto no se dé, así que estoy intentando que las calificaciones queden actualizadas lo más pronto posible y varias veces durante la semana. Entonces es eso. Lo que voy a hacer, como te decía, es enviarles un anuncio cuando se actualicen las calificaciones para que ustedes puedan revisar sus calificaciones y así no tengan que estar entrando y así revisando. Creo que eso también los puede exasperar un poco. Entonces les envío un anuncio actualizándolos o diciéndoles que ya las notas han sido calificadas, las notas han sido actualizadas y así ustedes pueden revisar. ¿Listo? Listo, bro. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver. Aquí tengo, profe, ¿cómo sabes cuándo usar do o does?
El único o la única persona, el único pronombre dentro de los pronombres que existen. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, you, we, they. El único pronombre que utiliza does es la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. Esa es la tercera persona. El único que utiliza does. ¿Cuándo utilizar does? Does utilizamos does específicamente la forma más básica de utilizar does, porque hay otras estructuras del idioma que pueden ser un poquito más complicadas en este momento y en este nivel no estamos viendo esas estructuras que son más conceptuales que gramaticales en este sentido. Utilizamos does para las oraciones negativas. Si usted va a hablar de una tercera persona, que algo que no le gusta a esa tercera persona, usted va a utilizar el verbo auxiliar does y va a utilizar el negativo, does not, o su contracción, doesn't. ¿Ok? Es la única persona que tiene ese verbo, does. El resto de las personas utiliza do. Y el verbo do se utiliza para las oraciones negativas para el resto de las personas. I, you, we, they. Y esas, para cuando se habla de oraciones negativas, ese verbo auxiliar también usa la misma estructura que does. Puede ser do not o don't en contracción. La otra oración en la que usted va a utilizar does o do va a ser en oraciones interrogativas. Entonces, si usted va a hablar de la persona I, you, we, they, usted va a utilizar do para las oraciones interrogativas, para preguntas. Do you like dogs? Do I like dogs? Do we like dogs? Do they like dogs? Para la tercera persona, usted va a usar does. Does he like dogs? Does she like dogs? Does it like dogs? ¿Ok? Entonces tiene dos oraciones donde usted va a utilizar el does y el do, o verbo auxiliar, en oraciones interrogativas y en oraciones negativas. El do es para la persona I, you, we, they, y el does es para la tercera persona, he, she, or it. En oraciones donde usted utiliza pronombres, por ejemplo, yo estoy hablando de Marta. Marta es una tercera persona. Yo no estoy utilizando el pronombre she, sino que estoy hablando de Marta. Entonces yo puedo utilizar Marta does not like dogs. O puedo decir, does Martha like dogs? ¿Ok? Entonces, la forma más fácil de identificar esto es mirar de quién estoy hablando en la oración. ¿Estoy hablando de una tercera persona? Ok, utilizo does en una oración negativa o una oración interrogativa. Si estoy hablando de mi persona o si estoy hablando de una segunda persona, pues entonces no puedo usar does. ¿Ok? Esa es la forma más fácil de identificar cómo utilizar do o cómo utilizar does. Otra cosa que quiero que le presten atención es que revise muy bien la estructura interrogativa. El verbo auxiliar cambia de posición en la oración interrogativa. Ya no es she does not like dogs. Ya es does she. ¿Ok? Ya el does cambia de posición. Ya es, el does es la primera palabra en la oración, en una oración interrogativa, una pregunta. Revise la estructura de las oraciones interrogativas. Esto se ha visto en materia multimedia. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta. Esta es la primera. Esta es la primera actividad interactiva porque yo aún no he enviado ninguna actividad. Jacqueline, todas las unidades tienen una actividad interactiva. Si ves el cronograma de actividades que está en pantalla,
todas las unidades tienen una actividad interactiva. Así que si tú has desarrollado las actividades de la unidad 1 y no has desarrollado la actividad interactiva de la unidad 1, vuelve a la unidad 1 y desarrolla la actividad interactiva. Todas tienen una actividad interactiva. Aquí lo puedes ver. Todas. ¿Ok? Entonces tienes que revisar eso y volver a las unidades y desarrollar. No entendí la segunda oración, pero bueno. Pero no quiero. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Jacqueline. Se malinterpretó. Jacqueline, tienes el micrófono abierto. ¿Vas a hacer una pregunta? Hello. Okay, I'm gonna mute you. Muy bien. Voy a hablar sobre las preguntas que me han hecho en el correo. La primera pregunta que me hicieron fue correspondiente al número de intentos de evidencias y cuándo pueden enviar la evidencia. Ok. Cada evidencia tiene 3 intentos de envío. Si usted no aprueba una evidencia en esos 3 intentos de envío, va a poder volver a enviar una evidencia en el periodo de mejoramiento. ¿Ok? Si usted por equivocación hace sus 3 intentos de envío de manera inicial, nuevamente por equivocación, ¿cierto? En esa plataforma, tenía la posibilidad en la plataforma anterior, pero en esa plataforma no tengo la posibilidad de brindarle una oportunidad más. Quiere decir que si usted hace sus 3 intentos de envío, ya envió sus 3 intentos de envío. Y la única forma que va a poder enviar nuevamente la evidencia va a ser en el periodo de mejoramiento. Entonces les pido, primero, que cuando envíen sus evidencias tengan mucho cuidado, hagan un solo clic en el enviar para que se reporte un solo intento de envío cada vez que envían su evidencia. Segundo, cuando ya, digamos que ya cometieron el error y hicieron sus 3 intentos de envío por error, les recomiendo revisar primero las calificaciones, revisar o qué se ha dicho, de pronto puede que hayan aprobado la evidencia con esos 3 intentos de envío errado es decir, en su primer intento de envío, pero que ustedes hicieron 3 intentos por error, puede que hayan aprobado la evidencia, entonces no tendrían que volverla a enviar en el periodo de mejoramiento, pero si no la aprobaron, entonces sí van a tener que enviar en el periodo de mejoramiento. ¿Qué es mi recomendación entonces? Revisar muy bien qué es lo que se dice en la retroalimentación, qué es lo que se resalta en la evidencia, y si tienen dudas, antes de volver a enviar la evidencia, me envían un correo con la pregunta específica. Profe, quiero saber, o instructora, quiero saber si esta estructura es correcta. Yo con mucho gusto les asisto. Y así cuando viene la evidencia en el periodo de mejoramiento, pues irán más al grano. Sí, eso es lo que quiero decir al respecto. En cuanto a las calificaciones, en el anuncio de la grabación de la sesión anterior, es decir, la sesión de la semana 3, que desarrolla el Learning Activity 2, se envió un video del cómo revisar sus calificaciones. Es que no sé cómo revisar mis calificaciones, ¿verdad? O sea, correctamente. Ya ese video quedó, o sea, ya se les informó ese video. Revisen esa grabación, revisen ese video, porque ahí se informa específicamente qué es lo que tienen que tener en cuenta. A revisar sus calificaciones tanto en plataforma como en cuanto a las calificaciones como tal, ¿no? Otra pregunta que me hicieron, otra pregunta que me hicieron en el correo es, permítanme, reviso la pregunta específica, cómo me la hicieron. ¿Cómo me la hicieron? Why can't I find it? Okay, I found it. ¿Cómo? Tan amable. Y el tema del patrón de acentuación al desarrollar estos ejercicios. Ok. Creo que en esa pregunta hacen referencia a los ejercicios de pronunciación
la plataforma. Miremos a ver si este material multimedia, tengo pronunciación aquí. Sí, vamos a revisarlo. I can't really. Okay, hold on. Creo que están hablando en esta. Ok, voy a hacer cualquiera. Ok. Creo que están hablando de un ejercicio de práctica de pronunciación donde están los círculos, donde se hace énfasis en una sílaba. Lo que puedo decir es lo siguiente. Si ustedes están teniendo inconvenientes con estos ejercicios, donde ustedes me dicen, profe, pero yo creo que yo estoy pronunciando correctamente la palabra, pero lo que está en plataforma no corresponde. Tomen un video de lo que está ocurriendo y me lo envían al correo, porque entonces yo puedo hacer el reporte. Si el error ya no es de lo que se dice en la plataforma, sino de lo que ustedes están realizando o que están revisando, lo que yo les puedo sugerir es que revisen primero cómo se pronuncia cierta palabra. Voy a parar de compartir aquí, voy a abrir una página, voy a abrir el diccionario prácticamente para darles un ejemplo. Voy a compartirles este diccionario. El diccionario ya es presentado por Oxford y es lexico.com, que es el diccionario proveído por Oxford. Tenemos aquí diferentes opciones. Tenemos el diccionario del inglés británico o el diccionario del inglés americano. Entonces yo voy a dar clic en el americano porque es el lenguaje que estamos trabajando en la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo voy a una palabra, a ver. Voy a escoger una palabra. Ok. Aquí me dice qué tipo de palabra es. Me dice que es un sustantivo, noun, ok. Es un sustantivo dentro de la oración. Pero quiero que revisen aquí la pronunciación. Tenemos diferentes formas de leer la pronunciación, porque la pronunciación no es fácil de leer. Se buscan formas con tablas fonéticas y demás para que se pueda revisar y leer, ponerle una visualización a la pronunciación. Entonces aquí hay una pronunciación escrita de cómo leer la palabra. Aquí se hace énfasis en la TH y se hace énfasis en la duración de la vocal. Bien, esta duración será un poquito más extensa que la normal. ¿Ok? Y también está la pronunciación en tabla fonética. Pero lo más importante que quiero que revisen, porque la verdad es que muy pocas personas tienen una tabla fonética para revisar la pronunciación de cada una de las palabras, es simple y sencillamente escuchar la grabación de la palabra. Dando clic en este icono van a poder revisar la pronunciación de la palabra. Entonces ya sabemos con la pronunciación de la palabra dónde está el énfasis de la sílaba. Godfather. Godfather. ¿Ok? Ya revisando la pronunciación, ustedes pueden ingresar al material de material multimedia de la unidad y realizar el ejercicio. Si es esto a lo que se refieren con la pregunta, porque realmente la pregunta no es muy clara cuál es el error o cuál es la inconsistencia que tienen con ese ejercicio, pero esa es una forma bastante sencilla en que ustedes pueden realizar ese ejercicio donde ustedes tienen esa imagen de los círculos donde te dicen dónde tiene la mayor acentuación esa palabra.
Es materia multimedia. Wow, ¿qué pasó? Ok. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok. Share. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí dice, profe, ¿cómo es un método de calificación? No sé a qué te refieres con método de calificación. Cada actividad, cada evidencia tiene sus criterios de evaluación. Primero que todo, tiene sus estructuras que se van a evaluar dentro de cada una de ellas. Sé que ustedes pueden revisar esto en las instrucciones. Eso se da claramente en las instrucciones en la parte inicial de la misma y en la parte final de la misma también se dan los criterios de evaluación. Si ustedes desarrollan la actividad y se evalúa cada evidencia, que es de manera individual, e independiente de todas las demás actividades, cada evidencia, dependiendo de las estructuras que se van a evaluar en cada una de ellas, se evalúa correspondiente a lo que, al uso que se da a cada una de las estructuras. Entonces, si usted se está, por ejemplo, si se está evaluando el uso del verbo to be, usted tiene que demostrar que hace el uso del verbo to be. Si usted tiene más de 2 errores en el uso del verbo to be, entonces no aprueba ese criterio y no aprobaría la evidencia. ¿Ok? De pronto se refieren a las calificaciones como tal. Calificaciones A, aprobado, D, no aprobado. D, no aprobado es una calificación inferior a 70 puntos. A de aprobado es una calificación superior a 70 puntos. Ok, tengo otra pregunta aquí. O sea que las evidencias hay que enviarlas a partir de la clase número 3. No entiendo a qué te refieres con a partir de la clase número 3. Las evidencias que tienen que enviar están ya dispuestas en el cronograma, están desde el Learning Activity 1. ¿Qué te recomiendo? Revisar la sesión de la primera semana. Ahí podrán revisar qué se debe desarrollar, cuál es la metodología de trabajo del curso y qué es lo que tienen que desarrollar. Tengo a alguien con el micrófono abierto. Jacqueline, ¿tienes algo que preguntar al respecto? Tienes el micrófono abierto. Profe, yo sí tengo algo que preguntar. Espérame, que no eres tú, espérame. Oh, gosh. I hate this. Ok. There we go. Gustavo, ahora sí. Vale, profe, que ven a hacer un poco, quería como hacer un poquito el énfasis teniendo en cuenta mi caso. Lo que pasa es que cuando yo reviso, pues, los intentos que he realizado en las evidencias interactivas, solo me dice, pues, ha realizado un intento y cuando, pues, quiero revisar la calificación, no me deja revisar como tal la calificación. Pues, no ¿A qué sé si eso, ¿A qué te refieres con que no te deja revisar la calificación? o sea, cuando yo le doy, se supone que al darle ver scroll, me debe enviar, según creo yo, ¿no? Me debe enviar a donde está la calificación, porque si no es así, entonces no estoy equivocado. No, sí, estás equivocado. Lo que tienes que hacer es revisar las calificaciones. Tú revisas tus calificaciones en el link Mis Calificaciones. ¿Link mis calificaciones? Voy a revisar eso porque no sé dónde. Antes de ingresar a contenidos del curso, tienes todo el menú de herramientas en la parte izquierda del curso. Cuando tú das clic en contenidos del curso, mira en la parte inferior de contenidos del curso y vas a ver, encuentras el link foros, evidencias y el link Mis Calificaciones. Ya vi, ahora sí. Qué pena, profe, entonces. No hay problema. Muchas Entonces, nuevamente, si no saben revisar sus calificaciones, revisen los anuncios en el link, perdón, en el anuncio sobre la grabación de la sesión de la semana anterior. Ustedes van a ver el video sobre cómo revisar sus calificaciones. Ahí está todo dispuesto para ustedes. Espero haber espero haber respondido a sus inquietudes, tanto de las que enviaron por correo para responder en la sesión, como las que han hecho en la sesión. Si ustedes han ingresado, si apenas están ingresando al curso,
tanto, a ver, tengo aprendices que nunca han realizado actividades en cursos virtuales o que no han realizado actividades, cursos virtuales como tal. Tengo aprendices que no han desarrollado cursos virtuales con el SENA. Y tengo aprendices que han desarrollado actividades con cursos del SENA con otros tutores, pero que esta es su primera vez conmigo en el curso. Cual sea su posición o su caso, si usted apenas está ingresando al curso, lo que usted tiene que hacer es ponerse al día en la información que se ha dado. ¿Cómo se pone al día en la información que se ha dado? Revisar los anuncios del curso. En los anuncios se ha dado la grabación de las sesiones virtuales. En la grabación de la sesión virtual de la primera semana usted va a poder entender todo, cómo se trabaja el curso, cómo se desarrollan las actividades de la primera semana, cómo leer el cronograma, todo. ¿Ok? Lo primero que usted tiene que hacer es revisar la información que se ha dado en el curso, ponerse al día con lo que se ha dicho en el curso. Revise la grabación de la sesión de la primera semana. Esto está en la sesión de anuncios. También se encuentra en el link contenidos del curso, carpeta online sessions. En lugar de dar clic en cronograma o activity one o whatever, usted va a dar clic en la carpeta online sessions y ahí están las grabaciones de las sesiones virtuales. Ok, entonces voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias por asistir. Voy a parar de compartir. Y si tienen alguna pregunta, me pueden contactar a través del correo, tanto el correo institucional como el correo de plataforma. Muchas gracias y hasta luego, muchachos.